Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto con, casi 2000 años de antigüedad, pero que parece escrito para un mundo como el nuestro, ¿eh? Totalmente. Habla de crecimiento espiritual, de identidad en comunidad y sobre todo de cómo actuar cuando el entorno es hostil o simplemente no te entiende. Hmm, Para ello, nos vamos a basar en un comentario muy detallado sobre el capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. El reto de hoy es ver cómo este texto va montando el puzzle de la vida del creyente. Pieza a pieza. Exacto. Empezaremos por lo básico, la necesidad de alimento para el espíritu. Luego veremos cómo esas piezas individuales se unen para formar un edificio vivo. Y terminaremos en la vida real. Claro, en la aplicación práctica. Ahí es, cómo se traduce todo esto en el día a día, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Vale, pues vamos a meternos en faena. El punto de partida que marca el comentario es una idea muy intuitiva. Después de nacer a una nueva vida, lo que toca es crecer. Y la imagen que usa es universal. Un bebé que busca la leche con desesperación. Exacto. Es una metáfora potentísima. Y esa leche, según el análisis, no es otra cosa que la palabra de Dios. Es curioso porque, según el capítulo anterior, esa misma palabra es la que provoca el nuevo nacimiento. O sea que lo que te hace nacer es también lo que te hace crecer. Justo. El comentario lo presenta como un proceso de santificación con dos caras, como una moneda. Por un lado está la cara, digamos, negativa, que es la de despojarse. Despojarse. Suena como a quitarse un abrigo viejo. Es exactamente esa la idea. El verbo griego que usa, apotemenoi, implica una acción decidida, definitiva. Es quitarse algo y apartarlo. Y el texto es muy específico sobre qué hay que quitarse. Y no son cosas abstractas. Para nada. Son actitudes que destruyen la comunidad desde dentro. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la murmuración. Son los venenos de la vida en común, vamos. Vale. Entiendo la parte de quitar lo malo, pero eso suena a un esfuerzo constante, a una lucha. ¿De dónde sale la energía para eso? ¿Es solo fuerza de voluntad? Esa es la pregunta clave. Y nos lleva a la otra cara de la moneda, la positiva. No se trata solo de vaciarse de lo malo, sino de llenarse de lo bueno. Y ahí volvemos al bebé. Al anhelo por la leche. Exacto. Hay que añelar esa leche. El apetito voraz de un recién nacido es lo que garantiza que va a crecer sano. El comentario insiste en que no veamos la leche como algo solo para inmaduros. Aquí, el apetito por la leche es la señal de una vida saludable que quiere crecer. Espera un momento. El texto le pone dos adjetivos a esa leche que me parecen fascinantes. Logikon y adolon. Yo siempre había asociado la leche con algo básico, para principiantes. Pero logikon se suele traducir como racional o espiritual. Has dado en el clavo. ¿Cómo se come eso? Pues mira, logikon es el mismo término que usa Pablo en Romanos para hablar del culto racional. No se refiere a un alimento intelectual, sino a un alimento que nutre la parte más profunda de nuestro ser, nuestro logos, en contraposición al alimento físico. Entiendo. ¿Y adolon? Adolon significa puro, sin engaño, sin adulterar. Y aquí el comentario hace una aplicación muy directa y severa. Advierte del peligro de adulterar la palabra de Dios. ¿Adulterarla cómo? Cambiando el texto. No solo eso. Se puede adulterar con una mala traducción, sí, pero también con una exposición infiel. Por ejemplo, predicando solo las partes que nos gustan y omitiendo las que incomodan, ¿sabes? Claro, o mezclándolo con ideas propias. Eso es. Mezclarlo con invenciones propias para hacerlo más apetecible. La idea es que el alimento debe ser puro para que el crecimiento sea sano. Y justo después de hablar de ese anhelo, el texto dice, puesto que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa conexión entre gustar y anhelar parece fundamental. Es el motor de todo. El comentario aclara que esa frase no expresa duda, sino una certeza. Es un ya que habéis probado. Y lo conecta con el Salmo 34. Gustad y ved que es bueno el Señor. La experiencia personal. La experiencia personal, haber saboreado la bondad de Dios, es lo que despierta un apetito insaciable por más. No es una obligación, es una consecuencia. Porque has probado algo bueno, quieres más. Y supongo que esa experiencia no es para quedársela a uno, ¿verdad? El texto parece que enseguida nos lleva de lo individual a lo colectivo. Completamente. La siguiente metáfora es grandiosa. Pasa de la imagen de un bebé a la de un templo en construcción.
La comunidad es una casa espiritual. Y lo más llamativo es que Cristo no es el arquitecto, sino la piedra viva, la pieza principal. Piedra viva. Es otra de esas combinaciones que te hacen pensar. Las piedras son el símbolo de lo inerte. Exacto. Pero esta piedra es Cristo resucitado, la fuente de la vida. El comentario nos anima a seguir el rastro de los distintos nombres que se le dan a esta piedra. Primero, es viva. Después, escogida y preciosa para Dios. El término griego es entimon, que significa digna de honor. Pero para los hombres es lo contrario. Justo. Para los hombres es la piedra rechazada. Y el verbo que se usa, apodokimazo, es muy técnico. Implica un rechazo después de un examen. La examinaron según sus criterios de un mesías político y la descartaron. No les servía. Pero Dios, al resucitar a Jesús, revocó su veredicto. O sea que la misma piedra provoca reacciones totalmente opuestas. Totalmente. Para los que creen, es la piedra angular, la clave de arco que sostiene todo el edificio. Pero para los que desobedecen, se convierte en una piedra de tropiezo, una roca con la que se estrellan. Entonces, si Cristo es esa piedra principal, ¿qué papel juegan los creyentes en esta obra? Pues dice que al acercarse a él, los creyentes también se convierten en piedras vivas. El verbo para acercarse aquí, proserkomai, no es un simple movimiento, es el término que se usaba para aproximarse a Dios en el templo. Con intención de permanecer. Exacto. Y aquí el comentario subraya una idea teológica fundamental. Las personas no son salvas porque pertenecen a la Iglesia. Pertenecen a la Iglesia porque son salvas. Las piedras, dice el autor, se tallaban y preparaban antes de llevarlas al templo, para que no hubiera ruido de martillos en el lugar sagrado. ¡Qué imagen más potente! La idea de que cada uno llega ya tallado para encajar. Y es fascinante que Pedro, cuyo nombre significa roca, se incluya aquí como una piedra más. Hay una humildad tremenda en eso. Muchísima. El análisis destaca que Pedro se cuenta a sí mismo entre esas piedras vivas. En ningún momento se presenta como el cimiento. El texto es inflexible. La roca fundacional es única y exclusivamente Cristo. Volviendo a la piedra del tropiezo, hay una frase al final del versículo 8 que siempre me ha resultado complicada. Dice que los que tropiezan, a lo cual también estaban destinados. Suena muy duro. ¿Significa que Dios predestinó a ciertas personas para que desobedecieran? Es una pregunta teológica de primer orden, sí. Y el comentario ofrece una aclaración muy precisa. Según su análisis, el destino al que se refiere el texto no es el acto de desobedecer. Nadie está predestinado a pecar. Entonces, ¿a qué se refiere? El destino es la consecuencia inevitable de la desobediencia. Estaban destinados al juicio de estrellarse contra la piedra como resultado de su incredulidad. La elección de rechazar la piedra es suya, pero la consecuencia de ese rechazo está establecida por Dios. Entendido. Eso lo aclara mucho. Así que tenemos a este grupo de personas, antes dispersas, ahora unidas como piedras vivas. ¿Qué significa esto para su identidad? ¿Quiénes son ahora? Pues el texto lo define con una acumulación de títulos solemnes, casi todos sacados del Antiguo Testamento que describían a Israel. Ahora se aplican a esta nueva comunidad. Son linaje escogido, de Isaías. Son real sacerdocio y nación santa, de Éxodo. Y finalmente son un pueblo adquirido por Dios. Esa última expresión, pueblo adquirido o para posesión exclusiva, suena muy fuerte. Lo es. La expresión griega es laos eis peripoiesin. La palabra clave, peripoiesin, denota algo que se adquiere para poseerlo de forma exclusiva, algo que se delimita, como si pusieras una valla alrededor. Una propiedad privada. Exacto. Y el comentario nos recuerda que esta propiedad fue comprada con un precio altísimo, la sangre de Cristo. Y esta nueva identidad tiene un propósito claro, para que anunciéis las proezas de aquel que los llamó. La palabra proezas me llama la atención. Y debería. Es una traducción excelente. La palabra griega es aretas. Muchas traducciones ponen virtudes, pero eso puede sonar a meras cualidades morales. No. Sí, algo más pasivo. Pues el comentario argumenta que proezas, hechos admirables o excelencias es mucho más fiel. La palabra arete evocaba valor, heroísmo en la batalla.
No se trata de anunciar lo buenos que son ellos, sino de proclamar los hechos poderosos de Dios al rescatarlos de la oscuridad y llevarlos a su luz admirable. O sea, que no se trata de ser buena gente, sino de que la comunidad sea conocida por los logros, por las acciones heroicas de Dios a través de ella. Eso cambia bastante la perspectiva del testimonio. Cambia el enfoque por completo. Y para rematar esta sección, el texto alude al profeta Oseas. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Oseas que ponga a sus hijos nombres que simbolizan el rechazo de Israel. No compadecida y no pueblo mío. Esos mismos. Y Pedro toma esa profecía y le da la vuelta por completo. Se la aplica a estos creyentes, muchos de ellos gentiles, y les dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Es una de las declaraciones de gracia e inclusión más radicales de la Biblia. Bien, el viaje es fascinante, de la nutrición personal a la identidad colectiva. Y ahora, como era de esperar, el texto lo aterriza todo. ¿Cómo vive este pueblo en un mundo que no considera su hogar? El texto los define con dos palabras: paroicos, que son los extranjeros sin ciudadanía, y parepedimos, los peregrinos, los que están de paso. Su estatus es temporal, y por eso su conducta debe ser intachable. El objetivo es que, aunque los calumnien y los acusen de ser cacopión, malhechores, al final, al observar sus buenas obras, terminen glorificando a Dios. Que sus vidas refuten las acusaciones. Exacto. Y esto nos lleva a un terreno práctico, y a menudo polémico, la sumisión a las autoridades. Sabiendo que el emperador en esa época era muy probablemente Nerón, esta exhortación cobra una fuerza especial. No pedía someterse a un líder benevolente. Para nada. Y por eso la motivación es crucial. La sumisión es por causa del Señor, no por la calidad del gobernante. El comentario desglosa dos razones. La primera es estratégica. Es la voluntad de Dios para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer callar. La palabra griega es phimoún, la que se usa para poner un bozal. Es muy gráfica. Una conducta cívica intachable les quita argumentos a los que quieren criticarlos. ¿Y la segunda razón? La segunda es teológica. Es el uso correcto de la libertad cristiana. Les dice: actuad como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí el comentario señala una distinción vital. Proverbios dice: teme a Dios y al rey. Pedro lo modifica. Dice: honrad a todos, honrad al rey, temed a Dios. Reserve el temor reverencial solo para Dios. Exactamente. La lealtad última pertenece solo a Dios. Es una jerarquía muy clara. A continuación, el texto se dirige a un grupo aún más vulnerable, los criados, los oikeitai. Les pide someterse a sus amos, incluso a los difíciles de soportar. Esto es increíblemente difícil de escuchar hoy. Suena a que justifica la esclavitud. ¿Cómo aborda el comentario esa tensión? Es, sin duda, el pasaje más delicado, y el comentario lo trata con mucho cuidado. Aclara que oiketai se refiere a los esclavos domésticos. El texto no está haciendo una declaración sobre la institución de la esclavitud en sí, sino que se dirige a creyentes que están en esa situación. Les da pautas para vivir su fe ahí dentro. Exacto. El punto central no es la opresión, sino la actitud frente al sufrimiento injusto. El mérito, la charis ante Dios, no está en aguantar un castigo merecido. El verdadero mérito es sufrir por hacer el bien, padecer una injusticia y soportarla con paciencia por lealtad a Cristo. Y ese punto, el del sufrimiento injusto, sirve de puente para presentar el ejemplo definitivo, ¿no? Exactamente. Es la transición perfecta, les dice. Pues para esto fuisteis llamados. Y entonces presenta el modelo a seguir: Cristo. Él sufrió por ellos, dejándoles un upobramón. Esta palabra griega es muy bonita. Se refería a una plantilla de escritura que se ponía debajo del papiro para que los niños aprendieran a escribir calcando. Un modelo perfecto a seguir. Un modelo a seguir muy de cerca, poner los pies exactamente donde él los puso. ¿Y cómo describe el pasaje ese sufrimiento, según el análisis? Se apoya casi por completo en Isaías 53. El comentario lo desgrana punto por punto. Primero, que Cristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, una cita casi literal. Segundo, que cuando era insultado no devolvía el insulto, cuando sufría no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga con justicia. Evoca al cordero mudo de Isaías. Sí. Y luego está esa frase tan densa del versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero. Sí, el comentario se detiene ahí, ¿verdad? Sí, se detiene. El verbo griego para llevó, anenenken, es un término del lenguaje sacrificial, implica llevar una ofrenda al altar. Y la gramática sugiere que llevó los pecados en su cuerpo hacia el madero. La idea es que subió a la cruz ya cargado con nuestro pecado. El propósito es doble, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y de nuevo, citando a Isaías, y por cuya herida fuisteis sanados. Es una teología de la sustitución muy clara. Muy clara. El comentario cita a un autor antiguo que lo resumió de forma preciosa. Un método de curación nuevo y extraño. El médico sufrió el coste y el enfermo recibió la sanación. Y con esa idea de sanación, el pasaje cierra el círculo volviendo a una imagen pastoril, también de Isaías. La de las ovejas descarriadas. Esa misma. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. El verbo para volver es epistrefe, el verbo clásico para la conversión. Han regresado al pastor y guardián episcopon de vuestras almas, que es Cristo. Ha sido un recorrido denso y completo. Empezamos con la necesidad más personal, como un bebé que necesita leche. Hemos visto cómo eso da paso a una identidad colectiva, a ser parte de un templo vivo. Y hemos terminado en la calle, en el trabajo, viendo cómo esa identidad se manifiesta en una conducta ejemplar, incluso en una paciencia heroica, siempre con los ojos fijos en Cristo. Sí. La identidad y la conducta son inseparables. Lo que eres en Cristo determina cómo vives en el mundo. Me quedo con una idea que mencionaba el comentario a propósito de las piedras vivas. Decía que las piedras para el templo de Salomón se tallaban en la cantera, lejos, para que en el edificio no se oyera ruido de martillos ni de hachas, para que todo encajara en silencio. Y eso nos deja una reflexión final. Nos deja una. Si la comunidad es un edificio en construcción, ¿qué significa hoy ser una piedra que se deja tallar en lo personal para poder encajar armoniosamente en el conjunto, contribuyendo a la solidez del edificio en lugar del ruido de la división?